Así, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, hermanos, ahí vamos estando compartiendo la lección en esta mañana. Perdón, Mateo capítulo 7. Aleluya. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, alternadamente, del 1 al 12. Mateo capítulo 7. Del 1 al 12 leemos alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí todos juntos en el versículo número 12. Gloria al Señor. La vida sobre un fundamento firme es el tema en esta mañana. La vida sobre un fundamento firme. Mateo 7, del 1 al 12 dice la palabra: no juzguéis para que no seas juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido. Ahora vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabras conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. La lección en esta mañana, hermanos, la vida sobre el fundamento, es lección número 16, hermanos. Si no tiene una guía, hermanos, ahí en la cajita hay guías todavía, hermanos, que puede tomar, hermanos. Todavía hay guías ahí, en la cajita esta, para que nos vayan siguiendo ahí la clase. Lección 16, hermanos, que es la fecha de hoy, 17 de diciembre. La vida sobre un fundamento firme es el tema en esta mañana. El tema central de esta lección, hermanos, es escuchar, creer y obedecer. Tres cosas importantes, hermanos, que Dios está pidiendo de nosotros como sus hijos. Aprender a escuchar, a creer y a obedecer a Cristo, que es el fundamento sólido para vivir. Escuchar, creer y obedecer. El fundamento, hermanos, sólido para poder vivir. Hay que aprender a escuchar, hay que creer y hay que obedecer. Tres cosas importantes. El texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga Dios. ¿Cuántos claman? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No todo el que me diga Dios o Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios. Aprender a obedecer, hermanos. Aprender a sujetarnos. Aprender a tomar un compromiso con nuestro Dios, de amarlo, de servirlo, de obedecerlo, de hacer o cumplir el mandato que Él nos ha dado, cumplir con el trabajo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Empieza de esta manera el escritor en esta lección. Dice: algunos dicen, realmente no importa lo que creas. Es lo que mucha gente dice. No importa realmente lo que creas, siempre y cuando sea sincero. Es lo que dicen por ahí. No importa lo que creas, simplemente que sea sincero. Pero nada
está más lejos de la verdad. Uno puede creer sinceramente que podría saltar de un edificio de 20 pisos y no caer al suelo. Sin embargo, creer tal cosa no la haría realidad. El objeto de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida, debe ser Jesucristo. Ahí debe estar puesta nuestra manera de creer, nuestra fe. ¿En quién? En Jesús. Independientemente de lo que diga la cultura, si importa lo que creemos y dónde ponemos nuestra fe, Jesucristo es el único camino a la vida eterna. No hay otro. Y es lo que la palabra nos ha enseñado y es la palabra nos ha revelado. No hay otro camino para llegar al Padre, solamente Jesús. Aunque muchos lo quieran ignorar, aunque muchos quieran sacar a Jesús, que es como otro hombre más, un profeta más, Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios lo envió, hermano, para rescatarnos a usted y a mí. Es la única manera que usted y yo podemos llegar a la vida eterna, por medio de Jesucristo. La vida bendecida que se nos promete como ciudadanos del reino del Señor, de los cielos, tiene un alto costo personal. Jesús expuso claramente los principios del reino. ¿Cuáles son estos principios? Abordando el camino hacia la bendición, la motivación adecuada para guardar la palabra o la ley, los pasos para vivir sin preocupaciones y el requisito de permanecer firmes. Porque muchos han creído, pero no todos han permanecido. No es solamente creer, hay que permanecer. Hay mucha gente que se ha congregado, hay mucha gente que ha servido a Dios por, digamos, años, pero se ha apartado, se ha olvidado, se ha alejado. Entonces, el evangelio, el creer en Jesús, no solamente es creer, es permanecer en Él. El que permanece en mí, permanece en el Padre. Tenemos que permanecer en Él. No solamente creer una vez y ya creí y me olvido, sigo la vida, sigo creyendo. No, hay que permanecer en Él, seguir sirviéndole. Dice, los pasos para vivir sin preocupaciones y el requisito de permanecer firmes y fieles. Hoy seremos desafiados a renovar este compromiso con el reino de Dios. Hoy seremos desafiados a renovar ese compromiso. Estamos viviendo, hermanos, en esta tierra. Pues la Biblia dice que no somos de esta tierra. Usted y yo somos peregrinos, hermanos. Solamente estamos pasando 70, 80, 100 años. Les puedo decir porque conozco gente que tiene 100 años. 70, 80 años, hermanos. Es nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Pero sin embargo, nuestra ciudadanía está en el reino de nuestro Dios. Entonces, mientras pasamos por esta tierra, estos 70, 80 años, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a creer y tenemos que aprender a obedecer. ¿Para qué? Para poder permanecer en el camino que Dios nos ha encomendado. La palabra nos dice ahí en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. Una palabra clave aquí, hermanos. Si usted y yo no queremos ser juzgados, hay que aprender a no juzgar. Hay mucha gente, hermano, que ya no está aquí adentro de la iglesia porque ha estado juzgando. Pero la mayoría, hermanos, le mira los errores a los demás y no han aprendido a verse sus propios errores. Por eso comienza Jesús a decirle de esta manera: puedes ver la paja de tu hermano, pero no ves aquel pedazote de leño que tienes tú. Mira la basurita de aquel y no miras el basurero que tú tienes.
Y este es la mayoría de la humanidad, hermanos. Mira defectos en todo, pero él no se mira defectos. Reconoce los males y maldades de todos, pero no reconoce sus maldades. Siempre mira a alguien, pero él mismo no se mira. Y esto es el problema del hombre. Estamos viendo siempre las imperfecciones de los demás, juzgando a los demás, cuando Dios ni a ti ni a mí nos ha puesto como jueces. Ni a ti ni a mí nos ha puesto para juzgar. Ni a ti ni a mí nos está puesto para que estemos viendo los defectos de alguien más. A ti y a mí Dios nos puso para reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro trabajo. Reconciliar al hombre con Dios. No para juzgarlo. Y dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Se utiliza en muchos contextos para amonestar a cualquiera que ofrece corrección. Sin embargo, esto no fue la intención de Jesús. Formar una opinión. Formar una opinión después de sopesar las pruebas que a veces es necesario pasar, pero practicar el juicio priori o el prejuicio, la crítica injusta, es impío. Esta es la condición a la que se refiere Jesús. Aquí les dice, hermanos, unas palabras que me llaman la atención. No le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dos palabras, hermanos, fuertes que Jesús habló, declarándole perros y cerdos. Dios nos dice que con el juicio con que juzguemos, vamos a ser juzgados. Recuerde, la Biblia dice claramente que si yo no perdono, yo no voy a tener perdón tampoco. ¿Se acuerdan de aquella parábola de aquel hombre que le debía mucho dinero? Y sin embargo, el rey le perdonó todo. Y después que le perdonó, él salió y se encontró con un consiervo de él que le debía unas cuantas monedas. Y a él se le había perdonado mucha cantidad, pero sin embargo él no pudo perdonar aquella pequeña cantidad a su consiervo. Así es el corazón del hombre. Esa es la condición de la humanidad hoy en nuestros días. Queremos que todos nos perdonen, que todos nos amen, que todos nos ayuden, que todos nos bendigan, pero yo no quiero hacer nada. Yo hago lo contrario. ¿A quién me puedo quitar provecho? ¿De quién me puedo vengar? ¿A quién puedo criticar? Esa es la condición del hombre hoy en nuestros días. Y es lo que Dios nos está enseñando en esta historia. Jesús contrastó tener una actitud orgullosa y condenatoria a ser una persona misericordiosa y perdonadora. Este es el contraste que viene a hablar Jesús, de una actitud orgullosa y una actitud de condenar a alguien, con tener una actitud misericordiosa y perdonadora. Algunos han concluido que estos versículos no dicen que debemos ser tolerantes con el pecado o a la inmoralidad, lo que no es así. En cambio, debemos guardarnos de las actitudes desdeñosas y estar llenos de amor y perdón. Debemos orar unos por otros y reconocer que Dios, el único juez, no hace excepción de personas. ¿A quién recibe Dios? A todo aquel que se arrepiente y lo recibe como hijo. Usted y yo tal vez vamos por lo que ha hecho, pero sin embargo Dios va viendo un corazón humilde, humillado. Esto es lo que Dios está viendo, la condición del corazón del hombre. Y nosotros estamos viendo lo que hizo, el pasado, todo lo que ha hecho.
¿Se acuerda? Aquella mujer que fue tomada en adulterio. La gente estaba listo para apedrearla y matarla. La gente dijo, vamos a cumplir lo que dijo Moisés en la ley. Que toda persona que fuera tomada en acto de ¿se me fue la palabra? De pecado, de adulterio, perdónenme. La palabra adulterio, que sea en este acto de adulterio, que sea pedrada, muerta a puros pedradazos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Lo primero que vino fue hablarles al corazón de ellos y le dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué sucedió con la gente que quería apedrear a aquella mujer? Se fueron yendo uno por uno, del más joven hasta más viejo. ¿Por qué? Porque ellos también estaban llenos de pecado. Querían juzgar a alguien, pero ellos mismos no se querían ver lo que había en ellos. Y es lo mismo hoy en nuestros días, hermanos. La gente está viendo imperfecciones de los demás, pero él mismo no se mira. Él mismo no se examina. Por eso dice, en cambio dice, debemos guardarnos de actitudes malas, estar llenos de amor, llenos de perdón. Debemos orar unos por otros y reconocer que Dios es el único juez y el que no hace excepción de personas. Él es el único juez, hermano, el que nos va a juzgar un día. Nuestras obras sean buenas o nuestras obras sean malas, vamos a ser juzgados. Por las malas seremos castigados y por las buenas seremos recompensados. Pero va a haber juicio. Los fariseos decían conocer todo en los aspectos de la ley. Conocían. Y es lo que pasa hoy en nuestros días. Hay mucha gente que conoce la Biblia, conoce la palabra, pero no vive conforme la palabra. Y aquí nos enseña que los fariseos conocían toda la ley, pero se negaban a reconocer sus propios defectos, sus propios pecados, sus propias maldades. Conocían lo que decía la palabra, o no querían reconocer sus pecados. Jesús señaló la hipocresía. ¿Qué les dice? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús señaló la hipocresía de usar un ejemplo exagerado de notar una paja en el ojo de otra persona y negarse a reconocer la viga en su propio ojo. Nuestra condición espiritual a menudo nos hace ignorar nuestras propias deficiencias, mientras que si notamos los problemas de los demás, esto nos pone en la misma categoría que los fariseos en la época de Jesús. Estamos viendo todo lo demás. A toda la gente le estamos viendo defectos. Al hermano que está enseguida, al hermano que está al otro lado, al predicador, al pastor. Estamos viendo defectos y estamos criticando, pero no nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Tomando la misma actitud que tomaron los fariseos en el tiempo de Cristo. Según ellos conocían la ley, según ellos conocían la palabra, pero no la aplicaban a su vida. Y es necesario aplicarla a su vida. Él nos enseñó que en lugar de juzgar a los demás con dureza y reservar la gracia para nosotros mismos, debemos ofrecer a los demás la misma gracia que queremos recibir nosotros mismos. Lo que yo quiero recibir, yo tengo que aprender a darlo. Yo tengo que dar lo que yo quiero para mí. Si yo quiero que me respeten, yo tengo que aprender a respetar. Si yo quiero que me amen, yo tengo que aprender a amar. Yo tengo que hacer lo que yo quiero para mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría no quiere hacer. Miramos alrededor,
pero a nosotros mismos no queremos hacer un cambio. Por eso Jesús les habla en este pasaje que miran la paja de su ojo, pero no miran la viga que está en los dedos. Estamos viendo los defectos de alrededor, pues no vemos lo de nosotros. A veces queremos dar un consejo, pero no podemos dar el consejo porque nosotros mismos estamos cometiendo los mismos errores. Para poder dar un consejo, yo tengo que estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a su conocimiento. No ser como los fariseos, saber lo que dice y enseñarle a todos lo que deben de hacer, pero yo no lo hago. ¿Han escuchado? Ponte a orar por mí, pero ellos no oran. Piden oración a todo el mundo, que oren por mí, pero ellos no oran. Y quieres realmente una respuesta, ponte tú a orar también. Y miren, hermano, y es las palabras más sencillas que usted puede declarar, las que salen de su corazón. Aquí estoy, Señor, no sé orar, pero aquí estoy, necesito de ti. Estoy pasando por esta situación. Yo tengo que decirle a Dios cómo me siento. Con sus palabras más sencillas de su corazón, Dios va a responder. Porque si usted mira, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lázaro, sal fuera. Al mano seca, extiende tu mano. No hizo una oración fuerte. Habló palabra con autoridad. Declaró lo que él quería hacer. Y él no creyó lo que iba a suceder. Es lo que hace falta en nosotros, creerle a Dios. Creerle a Dios. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús enfatiza la necesidad del discernimiento, hermanos, al hablar de la verdad del reino con alguien. Hay que tener discernimiento. Él describió a aquellos que rechazan el evangelio usando palabras griegas para perros y cerdos. Los judíos usaban este término que refería a los gentiles. En la cultura judía, los perros eran animales salvajes que deambulaban en manadas y atacaban a los animales y a las personas, a estos perros salvajes. Llamar a una persona perro implicaba que él o ella eran inmoral, vulgar e ignorante. Es lo que les quería decir al llamarle perros. Era vulgar, ignorante e inmoral. Y lo dice. Llamar a alguien cerdo era aún peor. Ceremonialmente, los cerdos eran impuros en la cultura judía. Los cerdos salvajes eran carroñeros que a veces atacaban a las personas. Jesús tal vez usó ese término para referirse a aquellos que eran impuros debido al pecado, debido a la incredulidad persistente y rebeldes. ¿Cuántas personas, hermanos, se le ha presentado el evangelio y lo han rechazado? ¿Cuántas personas les hemos dado el evangelio, hermano, y lo han rechazado? Y aquí le dice, llamar a alguien cerdo era un peor. A los cerdos salvajes, carroñeros, que a veces atacaban a las personas, Jesús tal vez usó el término para referirse a aquellas que eran impuros debido al pecado, a la incredulidad, y persistentes y rebeldes, incluidos los líderes religiosos judíos que rechazaban a Jesús. Porque los mismos líderes en el tiempo de Cristo, líderes religiosos, lo rechazaron. No quisieron saber nada de él. Las personas que rechazan a Jesús pueden volverse hostiles hacia los creyentes
que difunden las buenas nuevas acerca de Él. Si bien Jesús ciertamente no tenía la intención de que mantuvieran el Evangelio en secreto, debemos de ser sensibles al Espíritu Santo al evangelizar a ciertos contextos. Tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que dar el Evangelio, hermano. Tenemos que seguir proclamando la palabra. A veces no nos van a escuchar, a veces nos escuchan, hermano, pero realmente no oyen. ¿Qué dice la palabra, hermano? Tienen oído, pero no oyen. Dios cegó el entendimiento, hermano, para que no entendieran. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué quiere decir con esta parábola? Les tuvo que interpretar la parábola, porque ni ellos la entendieron. ¿Qué estaba pasando? La humanidad, hermanos, está cegada. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que este evangelio, hermano, no le resplandezca. Ha cegado el entendimiento, hermanos. El enemigo no quiere que entienda la palabra. El enemigo no quiere que tú realmente, porque el día que tú conozcas la palabra, vas a ser una persona fuerte, que le vas a hacer mucho daño a él. Le vas a quitar muchas vidas. Y tu vida va a ser una vida ejemplo que los demás van a querer ser y desear como tú. Porque has quitado esa venda y el enemigo te quiere tener cegado para que realmente no heredemos la vida eterna. Tenemos que aprender que la revelación de su palabra sea revelada hacia nosotros y podamos entender lo que Dios está hablando. Dios nos enseña, hermanos. Y aquí simplemente hay que leerla, escudriñarla. No la entiendes, vuelve a leer lo que dice antes, lo que dice después. Leer todo el texto conjunto con el contexto, hermanos, para entender qué es lo que Dios está declarando para mi vida. Es un gran misterio, es una gran revelación, hermano. Y Dios cambiará tu vida grandemente. Tú serás alguien diferente, pero tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. 7, 13 y 14 dice, Mateo 7, 13 y 14 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entrar por la puerta estrecha, hermano, porque por la ancha todos van. Jesús comenzó el sermón del monte enseñando acerca de las bendiciones únicas de vivir en el reino. También explicó a sus seguidores experimentarían dificultades. Un tema que continúa en este pasaje: la puerta del cielo es estrecha y Él es el único acceso al reino. Entrar por la puerta estrecha requiere someterse a la voluntad de Dios. Y esto es el problema. ¿Sabe por qué muchos no vienen, hermanos? Porque no quieren someterse. No quieren someterse a Dios. Y para poder llegar ante su presencia hay que aprender a someternos. Por eso dice, entrar por la puerta estrecha requiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Y obedecer su palabra. Y la mayoría no quiere un compromiso. La mayoría no quiere comprometerse con Dios. La mayoría quiere vivir como Él quiere. Hacerlo a su manera, vivir a su manera. La mayoría quiere vivir su vida a su manera, como Él quiere, y no quiere aprender a someterse a la voluntad de Dios y a obedecer su palabra, algo que pocas personas están dispuestas a hacer. El camino de la autocomplacencia es bien abierto
pero conduce al vacío, a la insatisfacción, y finalmente a la condenación. Esto es lo que implica la autocomplacencia, complacerme a mí mismo. ¿Qué le digo? Comer, dormir, pasearte, gastar, andar de para arriba para abajo, pero no quieren someterse a Dios. Esto es la autocomplacencia. Complacerme a mí mismo es lo que la gente quiere hoy en nuestros días. Complacerse a sí mismo, pero no someterse a la voluntad de Dios, ni obedecer a su palabra. Esto es lo que Jesús elige para usted y para mí. Que aprendamos a sujetarnos, a someternos. ¿Qué dice el apóstol, hermano? Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros oirá. Y la mayoría, la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros, y así dice la Biblia eso. Y es cierto, resístelo y yo voy a oír, pero yo me tengo que someter, porque yo estoy sometido, Él me va a vencer. Yo tengo que aprender a someterme a Dios. Por eso, someternos a la voluntad de Dios y obedecer sus palabras, sus mandamientos, es algo de que debemos estar dispuestos a hacer. Y la mayoría, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, la mayoría no quiere someterse porque no quiere un compromiso con Dios. Porque al comprometerte, les digo una cosa, al tomar yo esta decisión, lo que estoy haciendo ahorita, que estoy en este lugar, yo tuve que someterme. Yo le dije una cosa. Yo estuve sentado, así como usted, ahí sentado en una banca. Y un día dije, ya me voy de esta iglesia y me voy para otra. Ya me cansaron. No hacen. No están cumpliendo con muchas cosas. No están haciendo lo que dice la palabra. Y hay gente que viene y no hacen la Biblia. Cuentan chistes en el altar. Están contando chistes como si fuera un show. Y me desagradaba a mí, que no iba con la palabra. Entonces yo platiqué con Dios. Y yo le dije, ¿a dónde me vas a enviar? Porque aquí hay gente ya que están dando lugar que no me agrada. ¿Por dónde me voy a enviar? ¿Sabe qué me habló Dios? Y me dijo, quiero que te sujetes a mí. Quiero que te sujetes a la iglesia. Y quiero que te sujetes al pastor. Yo había cosas que miraba, pero yo ya estaba viendo alrededor. Mi mirada se había perdido. Ya no estaba viendo a Dios. Estaba viendo lo que la gente hacía. Y ese es el problema de muchos hermanos. Yo les digo, yo nomás donde fui salvo, toda mi vida estuve ahí hasta que Dios me llama al ministerio. Allí donde yo fui salvo, ahí me formé, ahí crecí, ahí hice todo, hermano. Y hasta que Dios me habló para el ministerio. Y yo me quise ir. Sí le digo, porque perdí mi mirada en Él. Pero al perder la mirada en Él y estar viendo defectos de muchos, yo me puse a platicar con Dios. Y entonces Él me enseñó, aprende a sujetarte a mí, dijo Dios. Aprende a sujetarte a la iglesia y aprende a sujetarte al pastor si realmente quieres que tu ministerio crezca. Estas son las palabras que Dios directamente hablando a mi vida. Usted me dirá, ¿cómo? Pues, sométase a Dios. Y yo le garantizo que Dios le va a hablar. Directamente Dios le va a hablar a usted. ¿Quiere conocer realmente a Dios? ¿Quiere conocer realmente la voz de Dios? Aprendamos a someternos a Dios, a sujetarnos a Él. Y Él administrará a tu corazón, a tu vida. Él te va a declarar, te va a enseñar. Yo aprendí algo anoche.
salí de mi casa y dije, voy a caminar. Y me fui a caminar por toda la calle, me fui de carro y ahora no había ido a la escuela que me hizo caminar. Y me fui a caminar y fui a un lugar. Y entré a un lugar. Y le pregunté algo a alguien y me dio una respuesta. Y al darme esta respuesta, yo estaba recibiendo la respuesta que yo necesitaba de Dios. Una persona a quien Dios vino a usar, a una chamaca de, digamos, unos 18 años que estaba trabajando en la tienda, me dio la respuesta que yo necesitaba de Dios. Yo nomás le hice una pregunta, ella me respondió, yo me salí y seguí caminando, a caminar y yo me vine hasta la casa. Pues le digo una cosa, ¿de qué manera la persona menos indicada te va a dar una respuesta? Dios va a usar a la persona para darte la respuesta. Pues le digo, sométete a Dios y Dios va a ser la persona, cualquier persona que Él quiere usar para darte una palabra a tu vida y darte una respuesta. Y no te equivoques y no cometas errores, pero tengo que aprender a someterme a Dios. Tengo que aprender a acatar su voluntad. Yo podía haber dicho, ignorar a lo que ella me dijo y esperarme 10, 15 minutos más para lo que yo iba pidiendo. Pero sin embargo, cuando ella me dijo, ahorita no se puede, en 10, 15 minutos, yo recibí la respuesta y Dios me dijo, no, me estoy bien, contento, pero aprender a escuchar cuando Dios viene a hablar a nuestras vidas. Por eso dice, hermano, Jesús murió en el Calvario para proporcionar una vida de escape. Pero aquellos que no le aceptan como Salvador enfrentarían el juicio eterno. Cada persona que escucha sus palabras debe de elegir por cuál puerta entrar. Por la puerta a la vida eterna, que es estrecha, o el camino no es fácil. Y pocos son los que la hallan. La mayoría quiere lo que toda la gente hace, ahí van. Lo que todos hacen, ahí van. Es necesario entender, hermanos, que claramente nos dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. A la perdición van entrando. Yo les digo una cosa, que te hablen la palabra. Te invitamos, si decimos, te invitamos a la iglesia para que escuches palabra, van a ser contaditos los que van a responder. Te invito a una fiesta, va a haber un baile grande. Yo le garantizo que hay multitudes. Va a haber mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, está viendo lo que el mundo está ofreciendo, quieren ser, o a veces quieren superar, quieren mejorar. Si aquel lo hizo, yo lo quiero ser mejor que el otro. Hay algo, hermanos, que siempre quieren representar lo que no son. Y la tristeza. Tenemos que aprender a sujetarnos o a someternos a la voluntad de Dios y a obedecer a su palabra para que realmente usted y yo cumplamos con lo que Dios nos ha dado. Vayamos ahí a Mateo capítulo 7, el versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Aquí en el sermón del monte, hermanos, Dios agarró corte pared. Nadie se escapó. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Los falsos profetas pueden ser o pueden tener la apariencia de bondad, de ser buenos,
pero sus mensajes son mortales. Jesús enseñó que los falsos maestros no siempre son fáciles de identificar. Sus oyentes debían probar la integridad de los profetas con base en lo que la vida de estos producía. Ezequiel 13:16 describe al juicio de Dios contra los profetas mentirosos que estaban profetizando de su propio corazón y andaban en pos de su propio espíritu. Tales profetas pueden parecer inofensivos como ovejas, pero sus palabras pueden destruir el alma de las personas. Pueden ser inofensivos, pueden ser personas bondadosas, con apariencia que son muy bondadosas, pero sin embargo pueden destruir a una persona. ¿Cómo debemos protegernos para seguir a Jesús sin caer en el error? Debemos discernir cuidadosamente el fruto que se produce en la vida de alguien antes de escuchar sus enseñanzas. Y yo le digo una cosa: el Espíritu Santo, hermanos, que está en nosotros, es el que nos va a identificar a otro creyente, a otro hijo de Dios. Yo siempre les he platicado, cuando yo llegué aquí, hermanos, aquí venía una persona que mi espíritu la rechazó desde el principio. Mi espíritu la rechazaba, mi espíritu no la aceptaba, y batallamos. Los primeros años batallamos, hermanos. Hasta me pidió el templo que lo prestara para ellos hacer servicio los sábados. Venían ahí la puerta, hermanos, recogí una vez ahí un montón de blanquillos, no sé qué a veces yo los pesco, los echo a la basura. ¿Qué puede hacer? Lo que Dios ha bendecido, nadie nos puede maldecir, hermanos. Y varias travesuras a los hermanos los sonsacaban. Ahí yo tengo una hermana que todavía la invitó y la sonsacó, y la hermana nunca le hizo caso. Hermana Rebeca la trató y venía sana, llorando. Después venía con un bordón, llorando. Después venía con un cuadrito, llorando. Ya no vino. Porque todo lo que quiere hacer por nosotros, hermanos, para ella es su propia maldición. ¿Qué dice Abraham? Al que me bendijere será bendecido, el que me maldice será maldito. Ya no volvió. Pero tenemos que seguir orando. Yo esperando que la palabra tocara su corazón. Yo no la podía correr, porque alguien me dijo: córrala, hermano. ¿Cómo no voy a correr? Necesita salvación, necesita a Cristo, necesita escuchar la palabra, necesita arrepentirse. Pero mi espíritu la rechazó. Y sí, hasta choqué saliendo de aquí la actividad, hermanos. Ay, se me atravesó uno y me chocó nomás saliendo aquí de la iglesia. Y detallitos que nos pasaban. A mi hija no la miraba y decía: mi hija, ay, ahí está. No se preocupe, vamos a orar. Porque cada vez que venía, algo nos pasaba. Pero le digo una cosa: al final, Dios nos dio la victoria. Porque hay que creer en Dios, hay que confiar en Él, hay que seguir confiando, hermano. En medio de todo, seguir confiando en Dios. El diablo dice la Biblia que Él vino para matar, hurtar, destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Hermano, el enemigo quiere acabarnos, pero Dios nos quiere dar vida, hermano. Tenemos un plan. Dios no nos trajo aquí, hermano, para dejarnos caer, dejarnos en vergüenza. Él nos trajo aquí por un propósito. Y yo sigo creyendo, hermano. Todavía hay gente que necesita. Gente herida, lastimada, hermano, que cojea. Son las personas a las que yo me he enviado. Gente que ya ha estado dentro de la iglesia, pero está afuera. A esos Dios me los ha enviado, hermano. Son los que Dios me va a enviar. Gente que en otros lugares los han herido, los han lastimado, están afuera. Eso lo va a traer Dios.
Pero tenemos que permanecer, tenemos que seguir creyendo en el propósito de Dios. Pararnos firmes y cumplir su voluntad en medio de todo. Por eso dice cómo debemos protegernos para seguir a Jesús sin caer en los errores. Debemos discernir cuidadosamente el fruto. Con la iglesia donde yo crecí, hermanos, había una persona que cada vez que predicaba, mi espíritu lo rechazaba. Y él decía que yo no lo quería. Que yo no lo quería. Pero yo sabía que no era sincero. Yo sabía que no era Dios. Ya que si le para aquí el predicador, hermano Gabriel, se para aquí el predicador y le digo, hermano Gabriel, si yo le digo que Jesús no nació de María, nació de Elizabeth, ¿usted me lo cree? Así, hablándole a la congregación de esta manera, como diciendo, son los ignorantes todos. Es lo que me quiso decir a mí. Yo le digo que Jesús no nació de María, sino que nació de Elizabeth. Todos ustedes van a creer. A mí no me edifica ese. Yo me agarré mi Biblia, me salí, me fui para la casa. Porque no me está enseñando, no me está edificando. ¿Qué es lo que está haciendo? Usando palabra para lastimarte, para herirte. Por eso estos que habla Dios, con apariencia de oveja, saben mucha Biblia, conocen toda la Biblia, pues la usan para herir, para lastimar. Estos son los que nos habla Jesús, estos falsos profetas que se visten de ovejas, pero sus palabras son hirientes, lastiman. Tenemos que entender cómo debemos protegernos de todo eso con un corazón. Hay personas con un corazón corrupto, no pueden ocultarse por mucho tiempo, pero una vida de amor puro y fe sincera produce buenos frutos. Generalmente los falsos profetas usan suficiente lenguaje cristiano para que la gente crea en su mensaje. Incluso pueden exhibir comportamientos espirituales, pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios juzgará a aquellos que engañan a otros por sus propios motivos egoístas, incluso algunos que dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Escucharán, nunca os conocí, apartados de mí. Los verdaderos discípulos obedecen solamente a Dios. No solo rechazarán a Dios, sino a falsos profetas, sino que también rechazarán a aquellos que creyeron en sus mentiras en lugar de la verdad de su palabra. ¿Cuánta gente aún sigue siguiendo a estas personas que no hablan la verdad? Por eso nos habla en este último Sermón del Monte. Jesús viene y habla fuertemente, hermanos, y no se le escapa a nadie. No juzgar. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y lo habla entrar por la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna, no por la ancha, espaciosa que lleva a la perdición. Y luego dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Comienza a hablar, hermano, de todo esto. Simplemente para que usted y yo entendamos y podamos seguir adelante buscando su gracia, su favor, su misericordia, hermano. Dios quiera darnos el entendimiento de esta palabra, que la entendamos y podamos ser hacedores de ella. Que vivamos conforme la palabra. Que trabajemos conforme la palabra, no conforme lo que yo quiero. ¿Qué les digo, hermanos? El mismo diablo usó la palabra, hermanos. Le leyó el Salmo 91 a Jesús. Escrito está, Jesús a sus ángeles. No, tu pie no tropiece en piedra, sino que sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, le dijo. El mismo diablo, escrito está, Jesús. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está la porción en el Salmo 91. ¿Y qué le dijo Jesús? También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo usó la palabra para tentar a Jesús. Y hay mucha gente que usa la palabra, los falsos profetas usan la palabra para destruir al mismo
hijo de Dios. ¿Qué nos dice? Hay que pedir a Dios discernimiento, que nuestro propio espíritu identifique a la persona y podamos entender quién es de Dios y quién no es de Dios. Gente que viene solamente para hacer daño, hermano, a esos hay que identificarlos y estar alerta, estar orando, no correrlos, que escuchen la palabra. Esperemos que Dios los toque y los quebrante, pero simplemente tener el ojo abierto, ser sabios, para que no vengan y hagan daño a alguien. Tener cuidado, es lo que nos dice la palabra. La otra porción, hermanos, ahí, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Al crecer en el hogar de un carpintero, hablando de Cristo, al crecer en un hogar carpintero, Jesús habría sido consciente de la importancia de un sentimiento fuerte. Usó este conocimiento para ilustrar la importancia de un fundamento sólido. Las personas obedientes son sabias como una persona que edifica una casa sobre el fundamento sólido. Sobrevivirá las tormentas de la vida porque ha puesto su fe en Jesús y en la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Dónde está parado usted? ¿Ha construido, hermanos, una casa sólida? ¿Su fundamento está puesto en Dios? ¿O está puesto en el líder, en la iglesia, en los hermanos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Porque si usted me mira a mí o mira al hermano, le vamos a fallar. Pero si usted mira a Dios, su vida va a ser diferente. No importa el problema, la situación que enfrente o que venga a su vida, usted va a estar fuerte para vencer. Por eso le dice claramente: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace. No solamente hay que oír, hay que hacerlas. Esto es lo que Cristo declaró. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca, no sobre la arena, sobre una roca firme, donde los vientos no le hacen daño, donde los problemas no la tumban. Por tanto, dice, por otro lado, aquellos que escuchan la enseñanza de Jesús, pero no la obedecen, son insensatos, dice la palabra. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dice el 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuchen, el que oye estas palabras y no las hace, lo comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en Cristo, hermano. Estaba fundada en la arena. No había fundamento. Vino la enfermedad, vino el problema, vino la angustia, vino las situaciones difíciles y lo tumbaron. ¿Cuánta gente, hermanos, han venido a Cristo, pero no se afirman en Dios? Vienen los problemas y se van. Se apartan. Se alejan, no permanecen. ¿Por qué? Porque no han puesto su mirada en el Señor. Los que se separan a los, dice, lo que separa a los musulmanes, a los hindús, a los budistas, de los cristianos, no son la magnitud de la fe. Los seguidores de esas religiones creen que están en el camino hacia la recompensa eterna. La diferencia es el fundamento de su fe.
Solo hay un Dios verdadero y la única forma de entrar en el reino de los cielos es a través de la fe en Jesús. Una persona puede creer cualquier otra cosa y construir todo un sistema religioso sobre esto, pero cuando Cristo regrese, ese sistema será derrumbado. Porque Cristo es el único camino hacia Dios. No hay otro. Aunque la gente le quiera decir, no hay otro camino. La Biblia lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos por ahí, hermanos, le estoy en la puerta los sábados muy temprano en la mañana, hermanos? Le estoy en la puerta muy temprano en la mañana, hermanos. ¿Y qué es lo que traen? Son seguidores de esas religiones, creen que están en el camino hacia la recompensa eterna, pero realmente no reconocen a Jesús. Van a sonar y les hablan, pero realmente no reconocen a Jesús como el Salvador, el que perdona, el que la única manera para llegar al Padre es por medio de Cristo. No se lo señalan. Y usted y yo sabemos lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, no lo que diga usted. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice, a los suyos vino, mas los suyos no recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron a Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede decir el mundo, yo soy hijo de Dios. No eres hijo de Dios, eres creación de Dios. A mí si me ofenden mucho porque les digo, no. Todos somos creación. Hijos, el que reciba a Jesús como su Salvador. Porque es lo que dice la Biblia. Creación eres, hijo no. Necesitas de Jesús primero. Si tú recibes a Jesús como tu Salvador, eres hijo. Por ahorita eres creación. Todos somos creación de Dios. Hijos solamente el que recibe a Jesús en su corazón. Es lo que dice la palabra. Solamente el que recibe a Jesús en su corazón. Una persona puede creer cualquier otra cosa y construir todo un sistema religioso sobre eso. Pero cuando Cristo regrese, ese sistema será derrumbado. ¿Recuerdan el libro de los Hechos cuando hablan, hermanos, que querían desbaratar la obra de Dios? Y que un hombre de ahí, de los mismos de ellos, de los líderes de ellos, dice, no les hagan nada. Si es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, se va a acabar. Se acaba el líder, se acaba todo. ¿Qué pasó con este, con otro? Déjenlos que hagan. El día que se acabe, se va a acabar. Pero no vaya a que se encuentren que están peleando con Dios. Le dio un consejo sabio. Y esto es lo que nos hace permanecer a usted y a mí, la fe en Él. La última porción, hermano, porque ya se levantó el reloj. 7, 28 y 29 que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quienes tienen autoridad, y no como los escribas. Se sorprendía cuando Jesús terminó de hablar, la gente reconoció que él enseñaba como que tiene autoridad, con poder. Aunque los fariseos decían muchas verdades acerca de Dios, sus enseñanzas no tenían autoridad, que tenía la de Jesús. En lugar de simplemente leer el libro de reglas, Jesús ayudaba a las personas a comprender el valor de la humildad, obediencia a Dios. Jesús podía enseñar la palabra con autoridad porque Él era la palabra. Aunque el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. A Dios le ha dado, a Dios y Él le ha dado a conocer. El verbo fue hecho carne, la palabra fue hecho carne, Cristo. Por eso Él hablaba con poder y con autoridad, porque Él era la palabra. Él era autor, era el único Hijo de Dios verdadero. Fuera de Él no hay nada. Esto es lo que ofrece la palabra, la verdad.
Él mismo declaró y encerró mucho aquí. Aquí hay mucho más, hermano, que no tomamos en cuenta. Que nos dice sobre la oración, la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Hay muchas bendiciones en este sermón del monte, hermano. Hay que leerlo, léalo, medítelo. Hay mucho que aprender de este sermón. Pero no solamente lo lea, póngalo por obra. Practique lo que el Señor nos enseña, para que realmente usted y yo, hermano, podamos ser más que vencedores. Las enseñanzas autoritativas de Jesús están bellamente resumidas en el Sermón del Monte, y depende de cada uno de nosotros decir si las escucharemos y las seguiremos. No estamos llamados, nos estamos llamando cristianos, pero viviendo por fuera de su voluntad. Yo soy cristiano, pero por fuera hago mi voluntad. Ese no es la voluntad de Dios. Estamos construyendo nuestra vida sobre arena en lugar de Cristo, que es nuestra roca sólida. Mientras hay aliento en nuestro cuerpo, nunca es demasiado tarde para buscar el camino angosto que conduce a la vida eterna. Así que busque a Dios sobre todas las cosas, busque la voluntad de Dios, escuche la palabra nos va a hacer entender, hay que obedecer, hay que buscar a Dios con todo el corazón. Dios está buscando simplemente la sinceridad de usted. Sea sincero con Dios. Si usted sabe, comete errores, se equivoca, dígale a Dios, mire Señor, ayúdame en esta área, no puedo vencer, ayuda, pelea por mí, yo no puedo, tú lucha por mí, pero dígaselo, reconózcalo. La única manera que Dios puede actuar es que yo reconozca cuál es mi debilidad, cuál es mi parte débil, para decirle a Dios, ayúdame, yo no puedo. El enemigo te va a aventar dardos, hermano, uno tras otro, tratar de hacerte desanimar, estantearte de lo que has creído. Pero dile a Dios, Señor, no puedo, tú ayúdame. Yo no puedo vencer solo, tú ayúdame. Dios siempre está pidiendo, hermanos, que lo busquemos. Aprenda a someterse a Dios, sujétese a la palabra, obedézcale, ámele, haga su voluntad. No lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios está buscando personas, hermanos, que le amen. Y en las palabras más, en lo más simple, hermanos, usted le habla a Dios, Dios va a poner en su corazón y en su mente, hermano, lo que Él quiere que usted haga. Van a hacer usted. Solamente hay que escuchar la voz de Dios. Tal vez, hermanos, si no lo ha experimentado, sométase para que experimente. Yo digo, las primeras veces que yo escuché la voz de Dios, hermano, a mí me destanteaba. Yo le digo, me invitan a predicar a una iglesia y voy manejando. Y cuando voy por el camino, me dice Dios, en mi espíritu viene, ¿no vas a predicar? ¿Cómo que no? Si yo soy el invitado. Discutiendo con Dios. Yo voy manejando y me dice, no vas a predicar. ¿Cómo que no voy a predicar, Dios? Si yo soy el invitado. Llego ahí, hermano, me visita un hermano que le posa el lugar. Adelante, hermano. Ya yo sabía. Pero yo no quería. Porque yo era el invitado. Pero por el camino, no vas a predicar. Y yo tenía a alguien ahí que iba a predicar ya. Y el pastor se disculpó conmigo ahí en la iglesia. Yo también me senté a escuchar el mensaje. Dios tiene palabra para mí. Yo recibí palabra también. Pero de esta manera es como Dios viene a hablar. Al principio, de esa manera es como yo empecé a escuchar la voz de Dios. Que yo no lo entendía al principio, me destanteaba. ¿Cómo que no voy a predicar? Si yo soy el invitado. Y llegaba y no predicaba. Y de esta manera que Dios habla. Te viene a decir a tu propio espíritu lo que Él está diciendo. Él te prepara. Pues le digo, Dios conoce y Dios habla, pero hay que aprender a someternos a Dios para que Dios venga y te dé tu vida diariamente.
Póngase de pie conmigo. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres el único Dios poderoso, el único Dios que puede hacer todas las cosas. Hemos compartido la palabra, hemos compartido la enseñanza. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya quedado en sus corazones. Una palabra, Señor, que haya sido de ayuda a sus vidas. Yo me siento más que recompensado. Te pido, Dios, que sigas usando la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Dios, cada día a seguir adelante, a fortalecerse en el Señor cada día y a caminar contigo, Señor, siempre. Ayúdanos, Dios, a aprender a someternos a ti y a cumplir tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Usted que conoce el corazón de cada uno, usted que conoce la vida de cada uno, nos ponemos en tus manos. Ven a quitar lo que estorba. Ayúdanos, Dios, a vencer en lo que en lo que yo no puedo vencer solo. Ayúdame, Dios. Hay áreas de mi vida, Señor, que no he podido conquistar. Te pido, Dios, que tú vengas a conquistarlas, que tú vengas a quitarlas. El deseo, el pensamiento del enemigo, los dardos malos que vengan a nuestra mente, a tu corazón, que yo no pueda vencer. Ven tú, ayúdame a vencer. Estamos en tus manos. Te hemos recibido como nuestro Salvador. Has perdonado nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, proclamando tu palabra, buscándote a ti, Señor, como el único Dios verdadero. Te pido por este pueblo que está aquí reunido, que bendiga su vida, su familia, su hogar, su entrada, su salida. Todo lo que hagan, Señor, sea bendecido y sea prosperado. ¿Para qué? Para tu honra y tu gloria. En este momento te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Dios, que pongamos por obra lo que hemos aprendido y sigamos creciendo en ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.